Esta fascinante historia, basada en hechos reales, comienza en 1929, justo cuando la economía mundial colapsa tras la Primera Guerra Mundial. Este desplome provocó la propagación del fascismo a nivel global, y la gente empezó a buscar desesperadamente una salida. El Dr. Ritter y Dore Strauch dejaron Alemania y viajaron literalmente al otro lado del mundo, hasta la isla Floriana, en el archipiélago de las Galápagos. Su historia se hizo conocida internacionalmente gracias a cartas que de vez en cuando recogía algún barco. La misión de nuestro protagonista es escribir una filosofía radicalmente nueva, una que logre salvar a la humanidad de sí misma. En pleno invierno de 1932 también se dirigen a la isla Margaret y su esposo Heinz, quienes deciden abandonar todo en busca de una vida más tranquila en el paraíso descrito en las cartas de Ritter y Dore. Los acompaña Harry, el hijo de Heinz, y pronto descubrimos que el joven padece tuberculosis, una enfermedad cuyos tratamientos no pueden costear. Margaret se marchó sin despedirse de sus seres queridos para evitar sermones sobre su matrimonio con un hombre que no logró superar los estragos de la guerra, pero al aceptar que no podía seguir viviendo así, también reconoció que no quería seguir eligiendo entre pagar el alquiler o comprar comida. Al llegar a la costa, deben prepararse para una caminata de 45 minutos cuesta arriba a través de la vasta isla. Una vez en la vivienda de Ritter y Dore, los conocen y se enteran de que la pareja no está casada, pues consideran que el matrimonio los enfermaría. Al presentarse, los recién llegados les informan que sus cartas han inspirado a muchas personas, ya que fueron publicadas en periódicos y causaron sensación en Alemania. Sin embargo, lo que la prensa no menciona es que Ritter siempre deseó estar solo en Floriana. Aún así, él accede a mostrarles el lugar. Les explica que son vegetarianos estrictos, ya que es la única fuente de alimento confiable. Aunque hay jabalíes, vacas y perros salvajes, su estilo de vida requiere cierta disciplina. Todo lo que los rodea fue construido a lo largo de 12 intensos meses de trabajo. Además, revela que la isla no tiene lagos ni ríos, solo dos pequeños manantiales que recogen el agua de lluvia, lo que hace que obtenerla sea una tarea ardua. Todo esto permite a Heinz darse cuenta de que la vida en la isla está lejos de ser un paraíso. De hecho, sobrevivir será todo un reto. Por su parte, Margaret nota que Dore tiene un profundo cariño por un burro al que cuida con esmero, y descubrimos que la mujer padece esclerosis múltiple. Pronto, Ritter los conduce a unas antiguas cuevas que, según cuenta, fueron habitadas por piratas y les sugiere que se establezcan allí. Les asegura que la lluvia no los molestará en ese sitio y que disponen de una escasa fuente de agua. Sin embargo, todo esto forma parte de un plan premeditado. Es imposible cultivar alimentos en esa zona y Ritter espera que, vencidos por la desesperanza, decidan marcharse. La primera noche se asemeja a un infierno y las siguientes son atacados por mosquitos que amenazan con devorarlos vivos. Aún así, los días transcurren mientras intentan construir juntos. Tras una extenuante jornada de trabajo, logran levantar una estructura para almacenar agua. Una noche, Margaret le confiesa a su esposo que lleva casi 3 siglos sin ver su periodo, lo que significa que está embarazada. Sin embargo, no llegan a celebrar la noticia, pues oyen ruidos inquietantes, y al revisar descubren que los perros salvajes de la isla devoran la escasa comida que les quedaba. Al día siguiente, deciden ir a la propiedad de los Strauch para pedirles prestado el burro, y así traer el resto de sus pertenencias. Sin embargo, Dore les responde que el animal está ocupado, aunque es evidente que no hace absolutamente nada. Ritter, por su parte, al ver el sufrimiento de sus nuevos vecinos, opta por ir a celebrar en la cama con Dore, en un extraño ritual en el que intentan conectar no solo sus cuerpos, sino también sus mentes, hasta que de pronto ella siente un agudo dolor en uno de sus dientes. En ese preciso momento, todos en la isla interrumpen sus actividades al oír un disparo. Nadie entiende qué sucede hasta que Ritter toma los binoculares y observa un barco en la costa. Se trata de la baronesa Eloise, quien antes de hacer su aparición se encarga de lucir tan hermosa como le es posible, pues está convencida de ser la encarnación de la perfección. Incluso realiza una entrada triunfal con música, mientras una decena de hombres descarga sus pesadas pertenencias. Esta mujer ha llegado a Floriana con la intención de construir la Hacienda Paradiso, el resort más exclusivo del mundo, y emocionada por haber arribado a la isla, decide celebrar con sus dos novios en la playa. Poco después se presentan ante los Strauch con una soberbia que solo logra hacerlos quedar en ridículo. Dore, con las manos llenas de excremento de burro, la saluda, y cuando la baronesa pregunta por el Dr. Ritter, este se presenta completamente desnudo. Entonces, Eloise comenta que ha esperado mucho tiempo para conocer al hombre que, según dicen, domesticó la naturaleza a su antojo, a lo que nuestro protagonista, sin inmutarse, responde que solo construyó una casa.
Sin embargo, la mujer le asegura que no es así, pues ha viajado por todo el mundo y se ha rodeado de influyentes figuras en distintos gobiernos, quienes lo consideran un hombre brillante, tan solo por haberse arrancado todos los dientes para evitar enfermedades dentales, y por supuesto por Dore, la mujer de hierro con la que, según dicen, ha comenzado el futuro de la civilización. No obstante, nuestros protagonistas tienen opiniones firmes sobre cómo es precisamente la civilización moderna la que está destruyéndose a sí misma, y creen que solo a través de la destrucción surgirá una verdadera democracia. Él les pregunta dónde planean vivir, y al enterarse de que desean establecerse en la playa, él se niega, alegando que allí no hay agua. Entonces los conduce a la fuente más cercana, guiándolos directamente hacia la única reserva de agua potable de los Whitmer. Cuando nuestros protagonistas los descubren, Margaret es la primera en acercarse para pedirles que se retiren del pozo del que beben. Sin embargo, Rudy, que disfrutaba a sus anchas junto a Eloise, es el primero en salir, toma un machete y trata de espantar a estos pueblerinos. La baronesa interviene para calmarlo y con aparente cortesía les explica a los Whitmer que todo se trata de un malentendido, solo quería quitarse la sal del cuerpo. Se presenta como su nueva vecina y menciona que está construyendo su hacienda junto a la playa. La acompañan sus dos amantes, Rudy, su ingeniero, y Robert, su guardaespaldas. Ambos han concluido que construir una fuente propia tomará tiempo, por lo que la baronesa da por hecho que podrán compartir la de los Whitmer sin problema alguno. De inmediato entrega la correspondencia que trae tanto para ellos como para el Dr. Ritter, evitando así que los esposos protesten por el uso del agua potable que construyeron sin ayuda. Al día siguiente, cuando Heinz le entrega las cartas a Ritter, tanto él como Dore comprenden que la mujer no quiso entregarlas en persona para hacerles creer que Heinz intentaba invadir su privacidad. Por su parte, la baronesa continúa con la construcción de sus 14 habitaciones, con la intención de atraer a posibles inversionistas. En ese contexto, recibe la visita de Heinz, quien le suplica que no lo enfrente a los vecinos ni los haga creer que él robó las cartas o que invade su espacio. Pero la mujer le responde preguntándole por qué cree que Ritter le mostró la fuente de los Whitmer en lugar de ofrecerle la suya propia. Le insinúa que los Strauch quieren que ambos se enfrenten para quedarse solos con Dore en la isla, y por la forma en que se desarrollan los acontecimientos, la baronesa intuye que en un año uno de los dos ya no estará. Un par de días después, Eloise saluda a Ritter y le avisa que hay un cerdo salvaje en su jardín. De inmediato, él intenta espantarlo, mientras Heinz arrea una vaca hasta su propiedad y logra encerrarla para obtener leche. Al mismo tiempo, nuestro protagonista consigue sacar al cerdo, pero esto le ha permitido a la baronesa notar un detalle importante: él no posee ningún arma. Con la llegada de la primavera, los Whitmer avanzan con la construcción de su vivienda y gracias a sus esfuerzos, celebran con orgullo el nacimiento de su primer vegetal. Sin embargo, la emoción se desvanece cuando Eloise y su séquito llegan hasta lo alto de la colina para instalarse junto a ellos, alegando que en la playa hace demasiado calor. Aún así, asegura que su estadía será temporal, al menos hasta que terminen una de las habitaciones y Rudy, su ingeniero, logre encontrar una fuente de agua. Entrometida como siempre, la baronesa le pregunta a Margaret por qué se casó con un hombre tan poco agraciado como Heinz. Intuye que solo puede haber dos motivos: la opción A, que sea rico, o la opción B, que haya sido generosamente dotado. A Margaret, semejante comentario le resulta una absoluta falta de respeto y le responde con firmeza que se casó con Heinz porque él se lo pidió. Luego le revela que está embarazada y que tendrá al bebé pese a las dificultades que impone la isla, por lo que necesitará tranquilidad y descanso. Eloise, por su parte, finge alegría por la noticia, y esa misma noche, en lugar de respetar el silencio, celebra con su grupo una ruidosa fiesta que no deja dormir a nadie. Mientras tanto, Ritter descubre que su jardín ha sido arrasado por completo por el cerdo salvaje. Intenta continuar con sus escritos, pero la frustración le impide encontrar inspiración. Mientras toma un baño, escucha un disparo sordo, sale a investigar y descubre que sus vecinos, los Whitmer, han logrado sembrar la tierra que él consideraba infértil. Además, observa que Heinz ha sacrificado a la vaca que les daba leche. Entonces, sin pensarlo mucho, le pregunta si puede intercambiar un par de pollos por la cabeza del animal, traicionando por completo su filosofía vegetariana. Heinz acepta el trato y Margaret le pregunta al doctor si podría asistir su parto. Sin embargo, Ritter se niega rotundamente, alegando que sus ideales liberales no le permiten apoyar el concepto de la familia, por lo que tras obtener la cabeza de la vaca, se retira a su propiedad sin más. Esa noche, mientras cocina la carne, Dore se da cuenta de que su compañero empieza a sentir envidia por los logros de sus vecinos, quienes han prosperado sin ayuda alguna. Incluso él le reprocha que, al menos, Margaret está lo suficientemente sana como para sembrar un jardín, algo que la enfermedad de Dore evidentemente no le permite hacer. De hecho, en ese preciso instante, ella se encuentra fabricando un bastón que le ayude a caminar. Por su parte, Rudy continúa sin encontrar una fuente de agua, ha cavado agujeros por toda la zona, sin éxito. De regreso al campamento, todos escuchan a Robert y a la baronesa divirtiéndose en una carpa, gritando a pleno pulmón. Y para evitar que Harry los escuche, Margaret y Heinz lo envían a buscar más leña. Cuando todo termina, Rudy informa que ya no les queda comida ni licor, lo que los desespera por completo. Llevan meses intentando construir un hotel y, mientras se enfrascaban en lo evidentemente imposible,
posible, se les ha agotado todo. Culpan de ello a la ineptitud de Eloise, por lo que la mujer se aleja furiosa. Poco después, Harry se encuentra con ella y la baronesa, afectada por la situación, le confiesa que el poder no vale nada si nadie te respeta. Luego lo impulsa a correr tras ella, haciéndole repetir una y otra vez que está completamente sano y no padece enfermedad alguna. Desde entonces, el chico empieza a sentir una cierta fascinación por interactuar con Eloise, quien se aprovecha de su inocencia preguntándole si tienen comida enlatada. Mientras tanto, una tarde en que Margaret está sola en casa, comienza a sentir los dolores del parto, semanas antes de lo previsto. En ese momento, los hombres de la baronesa se cuelan a escondidas en su propiedad para robar comida, pero no encuentran nada al principio. Nuestra protagonista, desesperada, siente que el bebé está por llegar y llama a su familia a gritos. Incluso clama por ayuda a Eloise o a cualquiera de sus hombres, pero todos guardan un silencio absoluto, mientras una parte del grupo saquea lo poco que hayan. De repente, la mujer cae de boca al suelo y con el dolor cada vez más intenso decide regresar a casa, consciente de que deberá atender su propio parto completamente sola. Mientras tanto, los intrusos siguen escondidos en la vivienda y aprovechan una nueva salida de Margaret en busca de Hines para huir con la comida robada. Al tener que volver sola una vez más, nuestra protagonista se ve de pronto rodeada por una manada de perros salvajes que intentan atacarla, obligándola a refugiarse y defenderse como puede con un simple palo de escoba. Mientras tanto, en el campamento de Eloise, la mujer se muestra insatisfecha con la escasa comida obtenida y se niega a permitir que sus hombres vayan a ayudar a Margaret, quien está en pleno trabajo de parto. En ese momento, ella no solo lidia con el dolor, sino también con unos animales salvajes que se acercan cada vez más. Usando el dolor como impulso, grita con todas sus fuerzas, logrando ahuyentar a los animales un poco y finalmente expulsa al bebé de su cuerpo. Completamente débil, no puede hacer más que esperar lo peor, hasta que su familia regresa y el perro de la casa logra espantar al resto de las bestias. Rápidamente, su esposo consigue que el recién nacido llore, y enseguida todos atienden a Margaret, pero un par de horas después, nuestro protagonista corre en busca del Dr. Ritter para pedir ayuda, ya que su esposa se encuentra muy mal, y solo cuando Dore lo obliga, el médico accede a acompañarlo. Al llegar a la casa, Ritter se da cuenta del problema. Margaret sigue teniendo contracciones porque no ha expulsado la placenta. Manuel, uno de los hombres de la baronesa, observa todo desde lejos y corre a informarle a la mujer lo que ocurre, pero ella no hace más que enojarse, lamentando que él no atacó a Ritter cuando tuvo la oportunidad. Ahora, piensa, los Strauch y los Whitmer terminarán siendo aliados. Molesta, incluso despide a Manuel. Mientras tanto, Ritter ayuda a Margaret, aunque tenga que provocarle un dolor inmenso. Tras esto, nuestra protagonista decide escribir una carta a su madre para contarle que la salud de Harry mejora, su matrimonio también, y que ha nacido un nuevo hijo. Más tarde, Eloise decide ir a felicitar a la mujer por el nacimiento y le lleva un obsequio, una lata de avena que Margaret sabe perfectamente que le fue robada días atrás. Y como si fuera poco, tiene el descaro de invitar a los Whitmer y a los Strauch a un almuerzo para celebrar. Hines, por supuesto, no está de acuerdo, pero su esposa logra convencerlo al recordarle que estas personas son peligrosas y rechazar la invitación podría acarrear consecuencias. Así, todos nuestros protagonistas asisten al almuerzo, en el que la baronesa monta un espectáculo que incomoda a todos, excepto a Harry. Al ver la comida, notan que se trata de una enorme cantidad de reservas. Incluso Ritter debe colocarse sus dientes metálicos para poder masticar. Para romper el hielo, comienzan a conversar, hasta que Hines pide que le pasen la carne robada. Eloise ignora el comentario con elegancia y comenta que tal vez podría contratar a Ritter como filósofo de la residencia, lo que provoca una risa incómoda en él. Ofendido, intenta tomar un poco de comida, pero la mujer le retira el plato bruscamente y le pregunta por qué cree que es mejor que ella, ya que, según ha observado, ambos son iguales. Los dos buscan reconocimiento. Sin embargo, Dore sale en defensa de su compañero y le responde a Eloise que el asunto del hotel que intenta construir no va precisamente bien. Ante esto, la baronesa comenta que Dore trata al burro como si fuera un hijo, ya que no tienen ninguno, y afirma que puede notar su deseo de formar una familia, pero insinúa que Ritter es estéril. Intentando silenciarla, él le informa que su pareja se sometió a una histerectomía, lo que ofende profundamente a Dore, pues se suponía que era un tema privado. A raíz de esto, nuestra protagonista, dolida, decide marcharse. Justo antes de salir, Eloise llama a su perro, quien le ladra a Dore y provoca un alboroto general. Ritter, enfurecido, declara estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de echarla de la isla. Sin embargo, Eloise, blandiendo un arma, les informa que el mismísimo gobernador de Galápagos le ha concedido varias hectáreas para construir la Hacienda Paradiso en cualquier punto de la isla floreana. Esta revelación enciende la furia de todos y les deja claro que están en terreno hostil. Cada quien regresa a su propiedad y la única que agradece por la comida es Margaret. Pero al llegar a casa, los Whitmer descubren a Ritter esperándolos para pedirles un rifle a cambio de varios kilos de arroz. Esa noche, consumido por la duda, Hines le pregunta a su esposa si se casó con él solo porque él se lo pidió. Ella le responde que llevaba 23 años viviendo en casa, con una hermana menor ya comprometida y que ni su propia madre creía que pudiera convertirse en esposa. Le
confiesa incluso que antes de él nadie la había besado, así que sí, se casó con él simplemente porque se lo pidió. Por otro lado, Ritter logra cazar al jabalí que arrasaba su jardín, lo que solo decepciona a Dore. El tiempo transcurre y el verano llega a Floreana. El calor se vuelve insoportable y el agua comienza a escasear. Nuestro protagonista sigue entregado a su misión de terminar el libro por el cual se mudó a la isla. Sin embargo, no logra concretar ideas, pues le falta inspiración, y la máquina de escribir se ha convertido en su peor enemiga. Mientras tanto, los animales empiezan a morir, lo que dificulta aún más conseguir comida. Incluso Rudy, el ingeniero de la baronesa, aparece en casa de los Whitmer pidiendo lo que puedan darle, pues lleva días sin comer. Así les revela que todo lo que sabían sobre Eloise es falso. Ella no es más que un personaje, una farsa. Su madre fue dama de compañía y la abandonó cuando apenas tenía 7 años. La baronesa fue forzada a trabajar como bailarina barata en espectáculos mal pagados y fue allí donde la conoció. Luego de enterarse del estilo de vida que aparentemente llevaba el Dr. Ritter, la mujer se convenció de que debían hacer algo con ello. Además, explica que cuando Eloise te ama, es imposible alejarse de ella. Al regresar al campamento, ella se da cuenta de que ha estado mendigando comida y, molesta por ello, también nota que Rudy ya no está dispuesto a soportar sus maltratos, por lo que le devuelve la bofetada, aunque Robert reacciona lanzándose sobre él y lo deja noqueado. Días después, un barco vuelve a aparecer en las costas de la isla. Los tripulantes la llaman el Edén, y la baronesa, emocionada, se apresura a organizar todo para recibir a los visitantes que tanto han esperado, pues esta podría ser su única oportunidad para abandonar la isla. Estos resultan ser viejos conocidos del Dr. Ritter, quienes, al enterarse de la sequía, han traído agua y algunos víveres básicos para ayudarlos a sobrevivir. Cuando Alan Hancock conoce a Eloise, ella se entera de que este hombre es petrolero, promotor inmobiliario y director de cine. En otras palabras, el dueño de Hollywood. Esa noche, el equipo de Alan interpreta una pieza musical conmovedora que realmente emociona a Margaret, y Eloise, al verla, decide fingir la misma sensibilidad. El millonario comenta que se siente honrado de compartir ese momento con los mejores biólogos, botánicos y científicos marinos del mundo, así como con el Dr. Ritter y los Whitmer, quienes incluso han tenido un hijo en Floreana, aunque admite que todo es gracias a la baronesa, razón por la cual nadie olvida la isla. De pronto todos observan con asombro la erupción en vivo del volcán, y temiendo que Eloise logre corromper a Alan, Ritter le pide a su mujer que se apresure a recoger toda la comida antes de que se la entreguen a ella. Sin embargo, Dore no aprueba ese comportamiento errático. Sabe que tienen hambre, pero insiste en que no son ese tipo de personas. Le pregunta dónde quedaron los valores que él mismo le inculcó, pero Ritter simplemente quiere sobrevivir. Mientras tanto, la baronesa intenta seducir al millonario como sea, y cuando este la rechaza, finge un fuerte dolor en el pecho para obligarlo a tocarla. Aún así, Alan se burla de su burda estrategia y la deja sola, humillada por el primer rechazo que ha experimentado en su vida. Al día siguiente, el millonario parte de la isla en su imponente barco, por lo que vemos a Eloise perder lentamente la cordura tras el rechazo, mientras Ritter, al ir en busca de los víveres, solo encuentra cajas vacías. Ahora, furioso, llega con los Whitmer para obligarlos a elegir un bando, ya que han vuelto a ser robados por Eloise. Deciden entonces ir juntos, armados, hasta su campamento para confrontarla. Sin embargo, Robert también está armado, y cuando la tensión se desborda, Margaret interviene a tiempo y logra detenerlos. Al regresar a casa, nuestro protagonista toma la máquina de escribir y, frente a una atónita Dore, comienza a dispararle varias veces. Sin embargo, ella no está dispuesta a permitir que destruya todo lo que han construido juntos. Poco después, él le anuncia que irá a cazar, y sin mucho reparo decide darle comida podrida a las gallinas para no desperdiciar buena carne en alimentarlas. Esa noche, Rudy cena nuevamente con los Whitmer cuando de pronto, Eloise toca la puerta para hablar con él. A pesar de que todos le advierten que se trata de un abuso, el hombre cede ante los encantos baratos de la baronesa, quien le entrega ropa y comida para que pueda marcharse. No obstante, este acto solo refuerza su deseo de quedarse. A mitad de la noche, nuestros protagonistas escuchan un extraño ruido, atacan, movidos por el miedo a lo que pudiera ocultarse en la oscuridad, y con horror descubren que se trataba del burro que Dore tanto adoraba, el mismo que Rudy había colocado allí. A la mañana siguiente, las gallinas de los Strauch aparecen muertas, y al notar también la ausencia del burro, Dore le pregunta a Margaret si lo han visto. Esta evita decirle la verdad, y tras una caída llevan a Dore de regreso a casa. Es entonces cuando Hines le confiesa a Ritter que acabó con el burro por accidente, pero al darse cuenta de que están siendo vigilados por Robert, deciden acabar con todo esto de una vez. De pronto, en el camino, nuestros protagonistas se topan con Rudy, quien, aterrado, confiesa que Eloise lo obligó a colocar al burro en la propiedad de los Whitmer con la promesa de dejarlo volver a casa.
Aún así, deciden ayudarlo e integrarlo a su plan. Hines entonces provoca que Margaret y Harry se alejen inocentemente, permitiendo que Ritter y Rudy se acerquen armados al campamento. Sin embargo, es Robert quien sale a defender a Eloise. Logra abatir a Ritter y a Hines, pero no contaba con la intervención de Rudy. Todos los hombres se enfrentan violentamente, y es Hines quien finalmente lo aniquila, usando una navaja con brutalidad. Como es de esperar, el grupo queda consternado, pero pronto recuerdan el motivo de su visita. Al buscar a la baronesa, esta sale, aparentemente aliviada, de su tienda y corre directo a los brazos de Hines. Les dice que llevaba meses intentando deshacerse de Robert, ya que la maltrataba y manipulaba a su antojo, sin que ella pudiera hacer nada al respecto. Sin embargo, nuestros protagonistas saben que se trata de otra de sus mentiras, y sin dirigirle una sola palabra a la mujer, acaban con ella usando una única bala. El disparo resuena por toda la isla, y tan pronto como pueden, se deshacen de los cuerpos, arrojándolos por un acantilado de la nada paradisíaca isla de Floriana. Al terminar, Ritter decide no contarle nada a Dore sobre lo ocurrido, y le sugiere a Hines hacer lo mismo con su esposa. No obstante, saben que deberán decir algo de todas formas. Al día siguiente, todos coinciden en inventar que Eloise y compañía abandonaron la isla. Sin embargo, Ritter no sigue el plan como habían acordado, haciendo parecer que Rudy estuvo involucrado en su desaparición. Margaret, no obstante, se da cuenta de que la baronesa no se ha llevado ninguna de sus pertenencias, y al regresar a casa con su esposo, le advierte que el Dr. Ritter intentará culparlo de la muerte de Eloise, pues sabe bien que ella jamás se iría sin su objeto más preciado. Nuestra protagonista se tomó la molestia de contar las balas de su escopeta, y al ver que están completas, comprende que Hines no fue quien disparó. Le pregunta entonces a su esposo qué hará cuando el gobernador se entere, ya que Ritter le escribirá. Aún así, ella le asegura que no permitirá que nadie les quite todo lo que han construido en la isla. Tal como Margaret sospechaba, todo ha sido una estrategia para deshacerse tanto de la baronesa como de los Whitmer, pero cuando Ritter intenta celebrarlo con Dore, ella le anuncia que lo dejará. Le recuerda que fueron a la isla con la intención de marcar la diferencia, y él ha pasado sus días compitiendo con sus vecinos. Le reprocha que él mismo arruinó su vida al traicionar sus ideales. Sin embargo, él recuerda su molesto dolor de muelas y, en un extraño frenesí cargado de deseo y rencor, toma una herramienta para extraerle él mismo el diente. Mientras se besan y parece que van a divertirse, el hombre aprovecha la cercanía para arrancárselo. Así, nuestra protagonista deambula por la isla en soledad hasta que se encuentra con Margaret, quien la ha estado buscando para regalarle unos pollos completamente sanos, ya que Hines le contó que los suyos se habían enfermado. Sin embargo, la mujer se niega a aceptar la comida. En ese momento, nuestra protagonista le pregunta directamente si Ritter ya le contó la verdad sobre lo ocurrido con la baronesa. Aunque Dore tenga sus diferencias con él, le advierte que tenga cuidado con lo que intenta averiguar, pues defiende que el Dr. Ritter ha dedicado su vida a evitar la violencia. Pero al ver la sonrisa dañada de Dore, Margaret le ofrece antibióticos por si llegara a necesitarlos. Sin embargo, Strauch sabe que no son amigas, y cuando la mujer le recuerda que tampoco son enemigas, responde que Ritter es un hombre muy inteligente y probablemente ya tenga un plan para sacar a su familia de la isla, lo que significa que ella quedará sola con él. Pero a la mujer no le molesta la idea de experimentar la misma calma que cuando estaban solos. Por otro lado, Rudy capta la atención de un barco en la costa y nada hacia él para ofrecer dinero a cambio de llevarlo a otro lugar, logrando así comprar su boleto de salida de la isla Floriana. Cuando nuestra protagonista regresa con su compañero, este ha tenido una revelación increíble que le ha permitido avanzar significativamente en su libro. Ha descubierto el propósito de la vida. Entonces ella le propone celebrar con un poco de pollo y se acerca al corral donde están las gallinas enfermas. Nos damos cuenta de que, al final, sí aceptó la canasta de Margaret, pero aún así decide cocinar el pollo enfermo para el hombre, quien ni siquiera se percata de ello. No obstante, poco después, ella llega a la casa de sus vecinos pidiendo ayuda, pues Ritter se encuentra retorciéndose por un dolor insoportable en el estómago. Margaret sabe que está intoxicado y sabe que Dor es la culpable, aunque está consciente de que lo haría pasar como un desafortunado accidente. A los pocos minutos, nuestra protagonista entiende que a Ritter le queda poco tiempo y le pide a Dore que se acerque para despedirse. Ella lo abraza en sus últimos momentos sin un ápice de cariño, insinuándole que es culpable de su dolor, por lo que él la maldice con su último aliento y finalmente muere en sus brazos. Con la llegada del otoño, un barco arriba a la costa de Floriana, con el gobernador a bordo para hablar con Hines sobre la muerte de la baronesa. Pronto, entrevistan también a su esposa y le informan que su marido acabó con la vida de Eloise, pues lo saben por una carta escrita por el Dr. Ritter. Además de contar con la confirmación de la señora Dore Strauch. Esto evidentemente la desconcierta y sin miedo alguno les pregunta si acaso creen posible que un hombre que ha vivido 4 años en una isla pueda intoxicarse por un pollo podrido. Les cuenta que ella misma le dio a Dore pollos sanos el día anterior. Además revela que Rudy vendió las pertenencias de la baronesa para irse y por su parte Strauch está acabada. Sin embargo, los Whitmer, quienes no tienen problemas con nadie y siempre intentan ser civilizados, son señalados como los principales sospechosos, lo que hace que el gobernador se lo replantee
replantee todo. Finalmente, cuando se están yendo, Dore, visiblemente afectada por su enfermedad, se retira de regreso a la civilización, mientras que nuestros protagonistas deciden quedarse en lo que consideran su verdadero hogar, apartados del resto del mundo. Así sabemos que los cuerpos de la baronesa y Robert nunca fueron encontrados. Por su parte, Dore regresó a Alemania, donde escribió un libro sobre los acontecimientos en la isla de Floriana y falleció de esclerosis múltiple en 1943. Sin embargo, Margaret también publicó un libro que contradecía la versión de Strauch. Además, nos enteramos de que Rudy nunca llegó a su destino, pues él y el hombre que lo rescató fueron hallados sin vida a 150 millas náuticas de Floriana. Mientras que en la isla, Margaret vivió hasta los 96 años, falleciendo en el 2000. Además, sus descendientes aún residen allí administrando un pequeño hotel turístico.